confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho, 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al doctor Farid Simón, académico, abogado de Paola Roldán, luego de esta lucha durante los últimos tiempos con su problema de salud. Dialogamos varias veces con su padre Francisco Roldán. Este drama humano en donde ya la ciencia agotó todo y no hay poder humano, no hay la ciencia que permita recuperar a Paola Roldán. Frente a este proceso, la Corte Constitucional en el caso 6723 emitió su sentencia, que ha sido destacada en el país, al resolver la acción pública de inconstitucionalidad propuesta en contra del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica el homicidio simple. Se facilita con esta sentencia de la Corte Constitucional, quien por decisión propia o de terceros, si hay una circunstancia que no pueda hacerlo, simplemente se facilita esta muerte asistida, y también con dictamen médico frente a la situación de la enfermedad del paciente. Antes de darle la palabra a Farid Simón, quisiera ilustrar cómo recibiera Paola Roldán, que está en el lecho del dolor, esta sentencia, este dictamen de la Corte Constitucional en el caso 6723. Recibo esta noticia muy conmovida y con alivio. Hubieron días en los que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda. Así que hoy ha sido un momento muy especial para mí. Pasaré estos días con mi familia y mis generosos y brillantes abogados, digiriendo lo que esto significa. Hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno. Bueno, dramático ese llamado. Doctor Farid Simón, hoy Diario El Universo publica un fallo de la Corte Constitucional sobre eutanasia que resulta un hito, pero que aún faltan detalles. Muy buen día, Farid. Buenos días, Miguel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un gusto. Hay dos partes de la sentencia, ¿no es cierto? Yo he leído atentamente la información que han estado dando algunos medios y efectivamente hay una parte de la sentencia que establece unas obligaciones dirigidas a que el Ministerio de Salud Pública, en el plazo de hasta 2 meses desde la fecha de la notificación de la sentencia, desarrolle un reglamento sobre el tema. Por otro lado, está la obligación que tiene el defensor del pueblo, que hasta en 6 meses debe presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que regule algunos aspectos de la eutanasia, y está después la obligación de la Asamblea Nacional de tramitar el proyecto del defensor del pueblo en 1 año desde que éste presente el proyecto. Sin embargo, hay un tema bien concreto, es que la sentencia en muchas secciones, en muchas partes de ella, dice que la decisión ya es de aplicación inmediata. E incluso hace una referencia concreta a Paola, porque usted sabe que técnicamente la demanda que se presentó es una demanda de inconstitucionalidad de una norma, inconstitucionalidad condicionada, y como tal es una demanda abstracta, en el sentido de que no se refería a una sola persona, pero nosotros, como representábamos los abogados de Paola, Pablo Encalada, Ramiro Ávila y yo, representamos a una persona concreta y pues, pedimos que la Corte se pronuncie sobre la posibilidad de que Paola pueda acceder a la eutanasia, y la Corte lo que dice en la sentencia es: no es posible decir directamente o responder directamente a esta petición que hace Paola Roldán. Sin embargo, Paola Roldán ya puede acogerse
a la sentencia en las condiciones que están planteadas en la misma. Y esas condiciones son simples. Desde el día miércoles, la eutanasia en el Ecuador está permitida porque el artículo 144 del COIP, que es el delito que castiga el homicidio, dice que no se penará como homicidio a los médicos que ayuden en el proceso de eutanasia, a los pacientes que mediante libre, informado e inequívoco consentimiento lo hayan solicitado, cuando estos pacientes o los representantes legales del paciente, cuando no tengan la capacidad de expresarse, no puedan hacerlo, tengan una enfermedad grave e incurable o una lesión grave e incurable, lesión corporal, dice la sentencia, que provoque sufrimientos intensos. Entonces, ya en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ya está esta regla. No es que hay que esperar a ninguna condición adicional. Además, en otros casos la Corte lo que ha hecho es de reenviar o hay normas que reenvían otras normas para poderse hacer aplicadas. En este caso no es así. Es verdad también, y esto es una cosa que uno tiene que honestamente decirlo, hay aspectos que pueden generar más de una tensión, más de una preocupación, más de una inquietud. Sin embargo, desde la perspectiva legal, la eutanasia en el Ecuador ha sido despenalizada desde el día miércoles de esta semana. Es decir, esta muerte asistida en el caso de Paola Roldán, cuando la ciencia agotó, ¿se necesitaría solo informe de médicos para proceder a su decisión de encontrar la muerte? En el expediente, de hecho, ya está todo, porque nosotros cuando presentamos la demanda igual lo que hicimos es adjuntar, como planteamos una cuestión específica para Paola, lo que hicimos fue adjuntar a la demanda varios documentos. El primero que tal vez que es muy importante, muy significativo, es la declaración de Paola, la declaración personal de Paola de que quiere acogerse a la eutanasia. Acompañado de ese documento hay un informe de un profesional de la salud que dice, que da cuenta de que Paola está totalmente consciente en uso de sus facultades, que no está pasando por un proceso depresivo, lo cual alteraría la posibilidad de su consentimiento, que lo hace libre y voluntariamente. Y hay otros dos documentos en el expediente, o hay algunos documentos del expediente, que médicos especialistas dan cuenta de la naturaleza de la enfermedad, es decir, que es una enfermedad grave, incurable y que le provoca inmensos sufrimientos físicos. Entonces, en términos prácticos, Paola cumple ya todos los requisitos que la norma del 144 establece, que la Corte Constitucional establece. Pero aquí viene la segunda parte. La lucha en este caso y la búsqueda en este caso no era para que las personas se practiquen la eutanasia, porque algunos comentaristas lo presentan así. No, es la posibilidad de que las personas decidan libremente cuando están sufriendo inmensamente, intensamente, y ya no tienen una vida digna y no tienen curación y están gravemente enfermos, puedan solicitar la práctica de la eutanasia a ellos o a través de sus representantes. Entonces, Paola, como cualquier otra persona que está en esa situación, tiene que tomar la decisión y tomar la decisión con su familia. Por cierto, Paola sufre muchísimo. Tal vez en ocasiones, yo leí ayer, fíjese que normalmente uno está leyendo la información de lo que sale alrededor del caso. Y ayer leía a un ser humano que realmente es, no sé cómo calificarle, la falta de humanidad de algunas personas conmueven. Y además, falta de humanidad que dicen defender la humanidad. O sea, personas que tienen una falta de humanidad que dicen que defienden la humanidad. Que decían, esto era todo un show hecho para que Paola, para que en el Ecuador se acepte la eutanasia. Un show, una persona que tiene una enfermedad incurable, ELA, inmovilizada más del 25%, que has tenido varios episodios de estar cerca de la muerte, que sufre, que tiene dolor, que su familia sufre inmensamente. Show. Tal vez la única cosa que uno puede decir en esos casos es que la humanidad y la empatía hace que uno no acepte el dolor de otras personas y que tampoco se regocije del dolor de otras personas y que la muerte nunca será fácil y que lo que no se busca es la muerte, lo que se busca es una vida con dignidad y una muerte con dignidad. Y Paola representa esa causa y nosotros hemos tenido el honor, el privilegio de acompañarle. Bueno, ese comentario, como hay otros efectivamente sesgados, demuestran indolencia frente a realidades y frente a impotencia, frente a la ciencia. Doctor Farid Simón, por cierto, usted decía en medio de la conciencia, en este caso de Paola Roldán, que ella admite
se suma la eutanasia activa, una muerte asistida, pero también, que es bueno explicarlo, en la sentencia de la Corte Constitucional dice que una persona expresando su consentimiento inequívoco, libre e informado, o a través de su representante, cuando no puede expresarlo, solicite acceder a un procedimiento de eutanasia activa. Es decir, una persona que no está consciente que la ciencia ya no puede contribuir a su recuperación, a través de una tercera persona pudiera pedir que se active perdón la redundancia, la eutanasia activa. La Corte dice que hay dos formas de solicitar la eutanasia activa. Dice voluntaria y avoluntaria, le llama la Corte en la sentencia. Efectivamente, nosotros demandamos, en nuestra demanda solo estaba incluida la posibilidad, y así lo hicimos constar muy claramente, solo existía la posibilidad de que sea el paciente el que solicite la eutanasia. La Corte, yo creo que mirando muchos casos muy dolorosos que existen, donde las personas ya no tienen ninguna opción médica ninguna, y solamente se está esperando su muerte, y están personas, sus familiares, esas personas mismos en situación muy complicada de salud, y no hay curación, no hay posibilidad de recuperación, esos familiares, esos representantes, dice la sentencia al final, puedan solicitar la eutanasia activa. Ya le digo, nosotros no planteamos esa hipótesis de nuestra demanda, sin embargo, creo que la Corte, con buen sentido, incluyó esta opción. Ahí viene la parte que tal vez nuevamente hay muchas personas que, por desconocimiento o mala fe, porque o una mezcla de las dos cosas, hacen afirmaciones. Si un familiar en nombre del paciente o un representante legal en nombre del paciente solicita la eutanasia activa a un médico sin que se cumplan las condiciones establecidas en la ley en la actualidad, sería reo de homicidio, autor mediato de homicidio. Y el médico que practica la eutanasia sin que se cumplan las condiciones establecidas en la ley también sería reo del delito de homicidio. Lo que pasa es que el homicidio no ha sido despenalizado. Lo que ha sido despenalizado es la eutanasia activa cumpliendo esas condiciones que están en la ley. Entonces, una de esas condiciones es que familiar pueda expresar, o un representante legal pueda expresar la voluntad, pero siempre y cuando se cumplen en el caso las otras condiciones que están claramente establecidas en la sentencia. Entonces, es importante recordar esto, que primero la demanda no fue presentada en esos términos, pero que la Corte lo ha acogido o ha planteado esto de esta manera, y que hay que no perder de vista nunca que si no se cumplen las condiciones es un delito, es el delito de homicidio. Doctor Fadil Simón, en el tema conceptual, que se ha debatido mucho esto, incluso en la Corte Constitucional, las personas con esto tienen derecho a morir, se da la atribución. En estos casos, en esta casuística, como se dice que vivir es un derecho, no una obligación. Y en situaciones extremas, usted ya lo citó, como una enfermedad terminal o un accidente que convierta a una persona que fue o que quedó descerebrada con un electroencefalograma plano, como dicen los médicos, debería accederse a la voluntad de la persona que en unos casos ha expresado con claridad su decisión de que se ponga fin a su vida, o a través de terceras personas que admiten ese caso, esa situación en materia de salud, y se da paso a la eutanasia activa. Efectivamente, a ver, la Corte lo que plantea es varias cosas, ¿no es cierto? Primero, nosotros en la demanda decíamos que la Corte tenía que reconocer el derecho a la muerte digna, y la Corte nos dijo en esta parte que no había muerte digna en el Ecuador, que no existía un tal derecho a la muerte digna. La Corte sustentó su decisión en dos conceptos que están vinculados y que la Corte después desarrolla mucho, ¿no es cierto? La uno, el tema de la dignidad, y dice que la vida tiene dos dimensiones, la Corte. La una dice que es una dimensión de sobrevivencia, que esa dimensión de la sobrevivencia como tal no tiene límites y que no puede ser limitado, pero que la vida tiene otra dimensión que tiene que ver con la dignidad expresada como la posibilidad de las personas de desarrollar sus proyectos de vida, vivir con dignidad. Es un concepto bien complicado que está desarrollado en la Corte, que está estudiado ahí en la sentencia de la Corte, y que la Corte ya lo ha dicho antes, y dice que cuando eso no está, cuando esa condición, vida digna, no existe, como un resultado del derecho de las personas al libre desarrollo de su personalidad, a su autonomía, a su libertad personal, pueden decidir en las condiciones de la sentencia, no en cualquier condición, las condiciones de la sentencia, solicitar la práctica de la eutanasia activa. Y la Corte hace una diferencia entre tres figuras distintas
que dice se podría optar perfectamente. Es un tema de opciones y de decisiones de las personas, no de imposición o de una respuesta prefijada. Dice, podría tenerse cuidados paliativos que implican disminuir el dolor, normalmente implica la pérdida de la conciencia o suministrar sustancias que hacen perder la conciencia, y durante días, horas, meses, semanas, años, la persona está mantenida en esa situación hasta que muere naturalmente, dice la primera opción. La segunda opción dice hay eutanasia pasiva. Algunos bioéticos dicen que no existe, pero dice que la eutanasia pasiva está asociada al hecho de la no recepción de tratamientos o de asistencias médicas, de auxilios médicos, que implican necesariamente que van a conducir a la muerte de la persona. Esto ha estado reconocido siempre, no ha habido un derecho que tenemos todos, y esta era una de las discusiones alrededor del caso, era que todas las personas tenemos derecho a decirle al médico, decirle al tratante de salud, no quiero recibir el tratamiento, no quiero recibir el medicamento, a pesar de que la falta del medicamento o la falta del tratamiento lleve a la muerte, y eso es un ejercicio de libertad personal. Y la tercera es la eutanasia activa, donde la persona puede solicitar que un médico la acompañe a morir dignamente. Entonces, la Corte hace esta referencia. No dice que existe un derecho a la muerte digna. Lo que dice es que existe un derecho a la vida digna y a la libertad, y como tales, vinculadas las dos, este derecho a poder optar por la eutanasia. Doctor Farísimo, en el tema conceptual de este dictamen leíamos la sentencia 6723, la Constitución del Ecuador, artículo 66, numeral 2, habla de una vida digna. Con este dictamen, como se dice, se verifica que el supuesto examinado es incompatible con este derecho previsto en la Constitución. No hay vida digna, entonces, consecuentemente, se puede activar, insisto, la eutanasia activa. Así es, ese es finalmente lo que la Corte dice, y hay cosas interesantes en la decisión de la Corte. No necesariamente comparten todos los argumentos, pero al final del día es una buena decisión en el sentido de que es un reconocimiento en el país del derecho de las personas a decidir, la libertad de las personas a decidir sobre sí mismas. Porque la Corte también hace hincapié, dice, cuando es una cuestión que solamente le afecta a esta persona y no le afecta a terceros, esta decisión personal tiene que ser respetada en estas condiciones. Ya le digo, porque no hay una vida digna, la persona no tiene una vida digna, está sufriendo inmensamente, tiene dolores intensos, la muerte es inminente, no hay curación, etcétera. Dice, claro, finalmente esto es un ejercicio de libertad. Un ejercicio de libertad porque no afecta a terceros. Y hay una cosa también interesante en la sentencia que seguramente, Miguel, usted ya la observó, es el tema de el reconocimiento que el reconocimiento que hace la sentencia de que los médicos que tengan una posición contraria a la eutanasia puedan no están obligados el tratamiento, claro, por objeción de conciencia. Entonces, este es un reconocimiento en el mismo sentido. La libertad personal tiene muchas dimensiones, y una de esas dimensiones es que si alguien tiene una convicción fuerte y no quiere hacerlo, no lo hace. No tiene que hacerlo, no tiene que decidir, y tampoco un médico le tiene que acompañar. Hay mucho mito y yo creo que hay mucho desconocimiento. Yo creo que hay una discusión clara que tiene que hacer el gremio médico sobre lo que es esto, porque hay mucha gente que tiene como unas ideas en la cabeza extrañas sobre lo que es la eutanasia. Parecería que los médicos andan matando. No, los médicos lo que hacen es cumplir la voluntad del paciente y ayudar a una persona a bien morir cuando su situación personal es insoportable, insostenible. Entonces, también se ha hecho dos cosas importantes en la sentencia, que es modificar dos artículos del Código de Ética Médica. Un artículo del Código de Ética Médica decía que la obligación principal de los médicos es mantener la vida de un paciente. Y eso es ensañamiento médico. En muchos casos, mantener la vida de un paciente que está sufriendo inmensamente es ensañamiento médico, sabiendo que ya no hay curación, que no existe ninguna opción. Y la otra es esta posibilidad cierta también de que los médicos en estos dos reformas puedan acompañar al paciente sin cumplir las obligaciones ni legales, ni administrativas, ni éticas en esta decisión del paciente a bien morir. Claro, esta es la decisión libre del paciente o de terceras personas de acuerdo al caso, porque esto ya sucede, doctor Farísimo. ¿Qué pasa con alguien que lastimosamente tuvo un cáncer terminal y no desea que le administren
ni un proceso de quimioterapia o radioterapia. Simplemente dice, no deseo. Y el médico tiene que respetarlo. Así es. Eso se da todos los días. Muchas personas, el cáncer es una enfermedad muy compleja en muchos sentidos. Cada vez hay más opciones de curación para el cáncer, cada vez hay más alternativas, cada vez es menos una condena de muerte prácticamente el diagnóstico de cáncer. Hay mucha gente que se cura, que salva, que se recupera, que está en remisión. Sin embargo, hay muchas personas que después de pasar muchos tratamientos y sufrir mucho intensamente por el avance del cáncer, hay un momento que deciden que sus últimas semanas o meses de vida sean sin tratamientos y de manera más tranquila para poder estar con su familia. Y nadie les puede obligar. Y como esa enfermedad, muchas otras enfermedades. El tema es que hasta el día miércoles de esta semana, en el Ecuador, les obligaban a vivir a pesar de los dolores intensos e inmensos que las personas sufrían. A pesar del dolor, sufrimiento, angustia, les obligaban a las personas a mantenerse con vida hasta que se morían de dolor, sufriendo. Rodeados de su familia, viéndoles cómo se desgastaban, cómo se marchitaban, cómo desaparecían de este mundo, como los conocían, sufriendo inmensamente, sin ninguna otra opción. Ahora el país abre una opción que es poder tomar la decisión. ¿Cómo se puede tomar la decisión de no recibir el tratamiento? Y hay otra cosa que está diciéndose, que es el tema de esta idea de la pendiente resbaladiza, se llama, ¿no es cierto? Muchos objetores dicen, de alguna manera, no debería aceptarse la eutanasia en estos casos porque hay una pendiente resbaladiza. Después empieza a aceptarse otras hipótesis de eutanasia hasta que se llega a que cualquier persona puede decidir por un tercero en cualquier circunstancia privaria de la vida. Hay mucha investigación científica sobre los impactos de decisiones de política pública en algunos países y no existe ninguna evidencia directa ni ninguna relación directa que esto es así. Simplemente es un discurso del miedo, porque mucho del debate que se ha dado en estos meses alrededor del caso de Paola es que se ha enfrentado el discurso de la humanidad y la empatía, el discurso de creer, de saber, de entender que las personas que sufren profundamente tienen derecho a tomar una decisión para morir dignamente y dejar de su sufrimiento a un lado. Y del otro lado, la gente que cree que es simpático mantener a una persona viva, sufriendo inmensamente y esperando a que se muera rodeado de su familia y que muera violentamente o muera de manera terrible. Y que esto va a ser una cosa que se generalice. Esto no es verdad. Ya le digo, el homicidio sigue siendo homicidio, el asesinato sigue siendo asesinato. Y la sanción a alguien que no cumpla la ley y que incumpla lo que dice la sentencia, la ley ahora, ¿no? Ya no la sentencia, sino la ley, porque se ha modificado la ley, va a ser sancionada penalmente. Claro, esto tiene que establecerse caso por caso. Ahora, en el caso precisamente de Paola Roldán, que usted ha contribuido jurídicamente, ella lleva 3 años padeciendo ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuál va a ser la decisión libre y voluntaria que está consciente ella? ¿Para cuándo? Bueno, Paola ya tomó una decisión, ¿no es cierto? Ella ya dijo que quiere acceder al ELA, a la eutanasia, perdón. El ELA es una enfermedad terrible que se expresa de distintas maneras en las personas. En el caso de Paola tiene más del 95% de discapacidad, tiene una inmovilidad absoluta, excepto por los músculos de la cara, ella puede hablar. Y por eso es que Paola desde la cama ha sido tan potente en sus mensajes. Ella ha logrado movilizar desde ese lugar de dolor, además. Ha logrado movilizar al país, ha logrado enviar un mensaje al país de dignidad, de derechos, de libertad. Paola ya tomó la decisión de practicarse la eutanasia activa. La pregunta siempre será cuando ella decida, será con su familia, en la intimidad de su hogar. Por el momento, estos días, Paola está muy entusiasmada, obviamente está triste. Usted escuchó la declaración de ella, hay una mezcla de satisfacción con tristeza y emoción, porque finalmente esta lucha que ella estaba haciendo por ella y por otras personas ha dado un fruto inmediato. Ella ha podido ver. Paola estuvo varios días a punto de morir en diciembre. Tal vez también estas personas de falta de humanidad no saben que pasa por momentos muy difíciles, ha creado crisis. En este momento está con su familia, procesando la sentencia. Hay una cosa compleja, decir que yo no siento esta cosa de festejar la sentencia. Yo creo que lo que tenemos que congratularnos es que el Ecuador es un mejor país y no hay espacio para festejar. Pues una cosa complicada, porque uno le llega a conocer a Paola además, Miguel, y ella nos buscó como abogados. Yo no le conocía a Paola personalmente antes. Paola es hija de un
importante abogado del Ecuador, entonces yo sabía del abogado Francisco y de su familia, claro, entonces, pero yo no le conocía personalmente. A partir de esta conversación que yo tuve con Paola, cuando ella estaba trabajando para conformar su equipo legal, descubrí a esta mujer inteligente, cálida, empática, que tenía esta convicción tan fuerte y esta forma tan potente de decirse las cosas. Y uno con el tiempo le llega a querer. Entonces, el desenlace es complicado porque ella va a morir y esa es una cosa que hemos dicho siempre y esto es una cosa que el país también, por primera vez yo creo que el país ha podido hablar de la muerte de manera abierta, clara y no escondiéndose detrás de eufemismos. Paola va a morir. Todos vamos a morir, pero Paola sabe que va a morir pronto. La decisión de morir atrancada, atragantada, asfixiada, sufriendo, o la decisión de poder despedirse de su familia y morir con tranquilidad. Es una decisión que va a tomarla seguramente ella en algún momento, pero en esta semana Paola está procesando lo que la sentencia dice. Bien, muchas gracias por esta explicación al doctor Farid Simon, quien ha contribuido en esta causa que deja la eutanasia activa, el caso de Paola Roldán, a quien envío un abrazo, al igual que a su padre, que lo conocemos, Francisco Roldán. Farid, muy amable por atender y explicar esta sentencia 6723 de la Corte Constitucional. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el doctor Washington Martínez, para hablar los desafíos y los problemas que hay en la AMT. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.